versículo 5. Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 5. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. We're going to open our Bibles to Mark chapter 6, verse 5. ¿Sabía usted Did you know que hay algo que Dios no puede hacer? that there's something that God cannot do? Decimos que Dios tiene tres cosas que lo hacen Dios. We say there's three things that God does. Es omnipotente, Or the three things that God is. He's omnipresent. omnipresente, He's omnipotent. all powerful, almighty, omnipresent, Omnipresent, omniscient. que quiere decir que está en todo lugar That He's in all places. y todo lo puede. He can do all things. Pero hay algo que Dios no puede hacer. There's something that God cannot do. ¿Cómo, hermano Méndez? How, Brother Mendes? Tal vez ahí a través de la radio hasta piensan que voy a predicar una blasfemia Maybe they're gonna think on the radio that we're gonna speak blasphemy o una falsa doctrina, or false doctrine. pero le voy a enseñar con la palabra But I'm going to show you with the Word of God que hay algo que Dios no puede hacer. that there is something that God cannot do. Marcos capítulo 6 versículo 5, cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Mark chapter 6, verse 5. When you have it, say glory to God. Dice así la palabra del Señor. The Word of God says, Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. and he could not do a mighty work there, except that he had laid hands on a few sick people and healed them. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Puede tomar asiento. You may have a seat in the presence of God. Hay un dicho, There's a saying, yo no sé si es solo en México o también en diferentes partes del mundo. I don't know if it's only in Mexico or different parts of the world. Hay un dicho que dice There's a saying that says que la mucha práctica hace al maestro. that a lot of practice makes the master. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que cuando nosotros practicamos algo, When we practice something, va a llegar un punto donde vamos a ser muy buenos, there's going to be a time that we're going to get real good. que vamos casi como a ser maestros. And we're going to be like masters. Mas la Biblia nos enseña todo lo contrario. But the Bible shows us the opposite. Dice que pides mucho He says you ask a lot y no se te da nada and you don't receive porque pides mal. because you ask in a wrong Lo manner. cual quiere decir Which means que muchas veces le pedimos a Dios a lot of times we ask God y le pedimos mal. and we ask Him in the wrong way. Por eso no recibimos. That's why we don't receive. Usted de repente puede aprender a tocar un instrumento You all of a sudden can learn how to do an instrument. y ese dicho dice que la práctica hace al maestro. And this saying says practice makes the master. Es errónea. It's an error. Porque si usted practica toda su vida de una manera que está mal, But if you practice your life the wrong way, no importa cuánto it practique, doesn't matter how much you practice, nunca va a llegar a ser un maestro. you're never going to be a master. Puede ser un maestro en la forma errónea en la que usted lo está You haciendo, can be a master in the area that you're doing, pero no en la forma correcta. but not in the correct way. Así habemos muchos We cristianos see a lot of Christians que no recibimos de parte de that we don't Dios receive from God. porque tenemos una mentalidad que siempre repetimos We have a mentality that we always repeat y no recibimos, and we do not hermanos. receive. Me impacta que dice la Escritura, It impacts me that the scriptures say ahí en el versículo 5, in verse 5 que Jesucristo no pudo hacer ni un solo milagro, hermanos. that Jesus could not do one miracle. Un solo milagro no pudo hacer el Señor That Jesucristo. Jesus could not do one miracle. ¿Por qué? Why? ¿Él era el problema? Was he the problem? Miren lo que dice ahí la Escritura, en Look what the scriptures el say versículo 5. in verse 5. Y no pudo hacer ahí, ¿cuántos milagros? Ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Now he could not do a mighty work there except laying his hands on a few sick people and healing them. Y miren lo que dice el versículo 6. Verse 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. And he was marveled because of their unbelief. Yo miro en la Biblia I see in the Bible que hay dos cosas que le impresionan a Dios. that there's two things that impress God. La gente que tiene fe The people that have faith y la gente que es incrédula. and the people that have unbelief.
Se acercó una mujer y le dijo, Señor, The woman came close and said, Lord, sana a mi hija. heal my daughter. Oh, no, mujer, yo no he venido a los extraños, he venido a los de la casa. She said, oh, no, woman, the time is not for the strangers, the time is for the people of Israel. Oh, Dios, pero aún, Señor, los perrillos comen de la migaja de los de la casa. And the woman said, but even the dogs eat from the crumbs from the master's table. Y le dijo, mujer, She said, woman, no he hallado tanta fe como la tuya. I haven't searched faith all in the land like you want Había to una have. mujer que tenía un flujo de sangre There was a woman that had an issue of blood. y dijo, poder ha salido de mí cuando ella la tocó. She said, if I just tuck the hem of his garment, it will come out of me. Hay dos cosas que impresionan a Dios. There's two things that impress God. Las personas que tienen fe The people that have faith y la gente que es incrédula, mis amados hermanos. and the people that have unbelief. Hay mucha gente dentro de la iglesia There's a lot of people inside of que church está en la iglesia, that are inside of church, pero que no creen en Dios. but they don't believe in God. ¿Cómo está eso, hermano Méndez? How is that, Brother Hay Mendez? mucha gente que puede venir a la There's a iglesia, lot of people that can come to church, pero solamente por sus obras. but only by their works, Hay mucha gente que siente que con venir a la iglesia ya va a ser salvo, that they think they come in this church, they're going to be saved, y eso no es verdad. and that's not true. Dice la escritura en Romanos capítulo 10 versículo 8, The scripture says in Romans chapter 10 verse 8, cree en el Señor Jesucristo, you have to believe in que Jesus. si confesares con tu boca y creyeres en donde, If you confess with your mouth and believe in your what? en tu And corazón. your heart. Hay mucha gente dentro de la iglesia There's a lot of people inside of church que no es salva. that are not saved. Puede haber muchos que están aquí en esta noche o que me escuchan a través de la radio, There's a lot of people that are listening to me on the radio que van a una iglesia, that go to a church, pero no creen en Dios. but they don't believe in God. Solamente están dentro de la iglesia. They're only in church. Pero en esta noche el Señor nos ha enviado But this night the Lord has sent para que us se levante una iglesia so a church que can no rise pierda up. el tiempo, sino una iglesia que tenga una convicción verdadera ahí en su corazón de lo que es creer en Dios. Dice que Dios le impresionó una cosa. It impressed God one Le thing. impresionó la incredulidad de la gente, mis amados hermanos. He was impressed by their unbelief. Y dice que Dios no pudo hacer ningún milagro. And it said God could not do one miracle. Hay cosas que el Señor no puede hacer. There's things that God cannot do. Y eso que Dios no puede hacer And that thing that God cannot do es trabajar en un corazón incrédulo. is working on unbelief heart. Es trabajar en un corazón que no le cree fielmente. It's working on a heart that does not believe faithfully. Hermano y hermana, Brothers and tal sisters, vez tú has estado en la iglesia mucho tiempo maybe you've been in church for a long y time no has recibido lo que le has pedido al Señor. and you have not received what the Lord has Y le given you. dices, Señor, ¿cuál es el problema? You say, Lord, what is the ¿Por problem? qué no me contestas mi necesidad? Why don't you answer my prayer? Y dice el Señor, es que el problema no soy yo, hijo. The Lord says the problem is not me. El problema no soy yo, hija. The problem is not me. El problema es tu incredulidad. The problem is your unbelief. El problema es que tú no crees que yo lo puedo hacer. The problem is that you don't believe what I can do. ¿Cuántas de las veces, hermanos, How many times, my brother? dudamos de Dios? Dice la Escritura The scripture que says Jesús se sorprendió de la incredulidad de aquel pueblo that he was surprised by their unbelief. y no pudo hacer ningún milagro. And he could not do one miracle. Hermano y hermana, Brothers and sisters, ¿será que Dios no puede hacer un milagro en tu vida maybe God cannot do a miracle in your life porque no le crees verdaderamente? because your unbelief, Porque no tienes la convicción en Él verdaderamente. because you don't have the conviction. Será, mis amados hermanos, Maybe, brothers and que estamos sisters, aquí en esta noche we're here y tonight no creemos que el Señor está en medio de nosotros. and we don't believe that the Lord is Pero here en esta present. noche reprendemos ese espíritu de incredulidad y declaramos que hay una iglesia que creemos que aquí está el Señor, mis amados hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar, mis amados hermanos? ¿Cuántos creen que cuando usted viene a Nueva Vida hay un Dios en medio de este lugar que toca el corazón de la gente, mis amados hermanos? Dice el Señor, The Lord says, el problema no era yo en ese lugar. the problem is not me. Yo podía hacer los I can milagros. do the miracles. Yo podía sanar a la I can gente. heal the people. El problema es que había gente incrédula. The problem, there was people that did not believe. El problema es que hay gente que no cree en mí. There's people that don't believe in me. ¿Qué sucede, hermanos? What happens, my brothers? Muchas de las veces estamos enfermos. A lot of times we are sick. ¿Y qué es lo primero que hacemos? What is the first thing we do? El Walgreens,
in el Walgreens, CVS, we go to CVS, el Walmart, we go to Walmart, corremos hacia ciertas pastillas. we go to take pills. ¿Por qué? Why? Porque no tenemos una certeza de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. We don't have No tenemos una convicción fuerte de lo que Dios a puede hacer en strong nuestra vida. conviction of what God can do in our life. Hermano, entonces no vamos al doctor. They say, you saying what? We shouldn't go to the doctor? Entonces no tomamos medicina. Are you saying that we shouldn't take medicine? De ninguna manera. I am not saying that. Dios dejó a los doctores. God let the doctors. Incluso usó a un doctor para ponerlo en la Biblia, que fue el God apóstol used Lucas. a doctor that was in the Bible, that was the Apostle Luke. Dice la escritura The scripture que says a cada persona le ha dado un nivel de fe. that each person that he gave a measure of faith. Si su nivel de fe es pequeñita, If your measure of faith is small, vaya al doctor, go to the doctor. tómese la medicina, Take your pero medicine. no sin antes But not before haber dicho, to say, antes de ir al doctor, before I go to the doctor, antes de ir al Walmart por medicina, before I go to voy Walmart, a ir al Señor, que Él es mi sanador, que Él es el que va a tener que hacer algo en mi cuerpo, Él es el que tiene que hacer algo en mi vida. Déselo al Señor en esta tarde, mis amados hermanos. Y dígale, Dios, aumenta mi fe, Señor. Enséñame a tener una convicción, Señor, contigo. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 5. look what Scripture 5 says, Y no pudo hacer ahí ningún milagro. that he could not do one miracle. Versículo 6. Verse 6, Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. and he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching, Señor, ¿por qué te busco? Lord, why do I seek you? Y oro, Señor, por mi esposo. And I pray for my husband, Oro, Señor, por mi esposa. and I pray for my wife, Oro, Señor, por mis hijos. and I pray for my Y sons. no me has contestado esa petición. And you have not answered that petition. Hay mucha gente que se siente desesperada. There's a lot of people that feel desperate. Hay mucha gente que le ha pedido a Dios por una necesidad que tienen There's a lot of people that ask for a need that they have, y no han recibido la contestación. and they haven't received the answer. La cosa se está poniendo peor. The things are getting worse. ¿Por qué? Why? Porque dice el Señor, hijo, The Lord says, son, hija, daughter, durante mucho tiempo during the he time querido actuar, I wanted to act, he querido hacer ese I milagro, wanted to do that pero miracle. el problema The no problem es que no lo pueda hacer yo, is not that I cannot es do que tu it, incredulidad it is your detiene unbelief mi bendición. that my blessing is Pero en esta coming. noche But tonight, me tienes que pedir, me tienes que decir, Señor, ayúdame, Señor, a poder creer en ti, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, déselo al Señor en esta noche, hermanos, con todo su corazón. Si usted cree que Él está aquí en esta noche, y si usted no cree, dígale, Dios, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Dice que el Señor no pudo hacer ni un solo The milagro. Word of God says he couldn't do one miracle. El creador de la creación, The creator of the universe, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, the King of Kings, the Lord of Lords, no pudo hacer un milagro he could not do a miracle porque lo detenía una cosa: because something obtained him, la incredulidad de la gente. the unbelief of the people. Oiga, mis amados hermanos, Listen, my brothers and que en esta sisters. noche salgamos retransformados por la palabra de Dios. Tonight we're going to leave transformed by the Word of God. ¿Qué es lo que cambia el corazón del hombre? What changes the heart of man? La palabra de Dios. The Word of God. ¿Qué es lo que cambia nuestra forma de pensar? What changes the way we think? La palabra de Dios. The Word of God. Que en esta noche usted salga That tonight you leave y diga, Señor, and you say, Lord, yo voy a creer en ti de hoy en I'm going to believe adelante. in you. Hay muchos en este lugar There's a lot of people in this que place tienen un llamado that has a calling para poner las manos sobre los enfermos y que las personas sanen. to lay hands on the sick. Hay muchos en este lugar There's a lot of people in this place. y aquellos que nos escuchan en la And the radio ones that are listening on the que radio tienen un llamado para that predicar, has a calling to preach, tienen un llamado that has a calling de to evangelistas, be an tienen evangelist, un llamado that has a profético, calling to be a pero no prophet. lo han recibido, They haven't received no it. porque Dios no lo quiera, Not because God does not want to give it to them, es porque hay gente incrédula que no le puede creer a it's Dios. because they're unbelief. Pero en esta noche, mis amados But hermanos, tonight, my brothers se ha and sisters, reunido una iglesia que le vamos a creer al Señor, que vamos a decir, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Hay gente que se va a parar de este lugar y
y en medio de los enfermos va a poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Y la gente va a ver algo diferente. ¿Por qué a veces no oramos por la gente enferma? Why don't we pray for the sick people? ¿Por qué, hermanos? Why, my brothers?